Una vida marcada por miles de tics violentos. ¿Una cirugía radical podrá calmar este cuerpo torturado? El parto que impresionó incluso al equipo médico. Fue una sorpresa, era un caso muy raro. Un parto gemelar incompleto. Cuando el sonambulismo se convierte en el síndrome de comer por la noche. Van andando con los ojos abiertos y cogen comida. Un picoteo nocturno diferente. Una columna con una curvatura de 90 grados. Cuando nos dijo que iba a seccionar una parte de la columna y hacerle una nueva, no pensamos que fuera posible. El estado de esta mujer la convierte en un genio para la música. Es extraño y maravilloso. Solo 2 personas en el mundo pueden hacer esto. No siento ningún dolor. Los increíbles padre e hijo del revés. La especie más fascinante del planeta es la humana. Medicina insólita. Síndrome de Tourette. Toda una vida de espasmos. Miles al día. Eran tan violentos que lo anulaban. Atormentado por el síndrome de Tourette. Lo único que podía poner fin a mi vida era que la convulsión me rompiera el cuello. Un último tratamiento para desconectar un cerebro enfermo. No quería terminar totalmente impedido como habían pronosticado los médicos. Steve Blackman tenía solo 3 años cuando empezó a desarrollar unos tics extraños. Su hermano Neil lo recuerda bien. Empezó chupándose los labios, sin parar, tanto que se los agrietó. Después guiñaba los ojos constantemente y le lloraban. También tenía tics en la nariz. Pero en primaria los tics empezaron a ser más obvios. A los 13 años le diagnosticaron el problema. Padecía el síndrome de Tourette. Es un trastorno del sistema nervioso. El síntoma más conocido es la coprolalia, el impulso de proferir obscenidades. Pero también provoca contracciones musculares continuas, principalmente en la cara y las extremidades. Se desarrolla en la infancia, sobre todo en varones, y afortunadamente desaparece antes de la edad adulta. Los peores síntomas suelen darse entre los 9 y los 12 años. Cuando están a punto de entrar en la universidad, los tics han disminuido hasta un punto en el que apenas se aprecian. Pero no fue así en el caso de Steve. ¿Vale, bonito? Los tics fueron empeorando. Se veía impelido a realizar movimientos compulsivos, como rascarse, pero mucho más fuerte. A pesar de todo, Steve logró un trabajo como técnico en los servicios de urgencia. Por alguna razón que nadie entiende, los tics cesaban. Cuando trabajaba con un paciente o conducía una ambulancia no tenía tics, pero cuando dejaba al paciente volvían con más fuerza y frecuencia. Era como si el cuerpo de Steve pospusiera los espasmos. Es un impulso que se puede suprimir, que se puede posponer durante un tiempo. Pero normalmente, esas sensaciones se van acumulando hasta que necesitan salir. Hace 10 años, su dolencia alcanzó un punto crítico. Hoy es un día muy malo para mí. Los tics empezaron a dominar su cuerpo. Atormentado por más de 2000 al día, la vida de Steve era un infierno.
No era solo la cantidad de tics, sino su intensidad. Eran muy violentos, lo estaban anulando. Los tics empezaron a dañarle los nervios del cuello y la espalda. Le llaman clonus. Se debe a daños nerviosos en la columna cervical causados por el síndrome. Sus médicos solo podían intentar impedir que los tics lo anularan. No quería terminar totalmente impedido como habían pronosticado los médicos. Para reducir la intensidad de los espasmos, tuvieron que extirparle la mayoría de los músculos del lado izquierdo del cuello. Hemos usado otros tratamientos con él, como inyecciones de Botox que debilitan la musculatura. Parcialmente paralizado, Steve quedó confinado en su casa. Requiere una gran dedicación. La vida gira en torno a controlar la dolencia, vivir con ella y vigilarla. No hay más vida. Hay que renunciar a todo lo demás. En 2004, Steve era el peor caso conocido de síndrome de Tourette. Estaba agotado físicamente. Parecía no haber nada por lo que vivir. Y entonces llegó un rayo de esperanza. Un tratamiento nuevo y radical. Una sonda cerebral que podría calmar un cuerpo devastado por la enfermedad. Steve Blackman está destrozado, literalmente. Los violentos espasmos causados por el síndrome de Tourette le están destruyendo la columna y los nervios. Mis médicos, que son estupendos, me dijeron que era uno de los peores pacientes de Tourette. ¿Guiñaste mucho los ojos la semana pasada? Toda una vida de esfuerzos intentando superar la dolencia para nada. Desesperado por salvar su cuerpo, Steve acude al Hospital Universitario de Yale para un nuevo tratamiento llamado estimulación cerebral profunda. En el centro del cerebro, parte de su tálamo está enviando una tormenta eléctrica a su cuerpo. La estimulación pretende sobrecargar esa zona, bloqueando la tormenta. El tálamo es una especie de centro de distribución que recibe señales de la médula espinal, las clasifica y las envía a las partes importantes del cerebro. Debería filtrar señales inútiles. Pero en los pacientes de Tourette no lo hace. La estimulación bloquearía las señales si se pueden alcanzar las zonas adecuadas del cerebro, pero los síntomas del Tourette hacen aún más peligroso un procedimiento tan invasivo. El gran problema con Steve era la violencia de sus tics. Me aterraba la idea de que pudiera darle una de esas tremendas sacudidas en la mesa de operaciones. Eso podría matarlo. Después de hablarlo con él, llegó a la conclusión de que había poco que perder y quizá mucho que ganar. Se usó una abrazadera de metal para inmovilizarle la cabeza mientras le insertaban una sonda de acero para colocar 4 electrodos en el tálamo. Un tic habría sido devastador. Pero Steve permaneció quieto. Los electrodos permitirían que pasara una corriente eléctrica entre ellos. Eso debería desconectar la zona de mal funcionamiento del tálamo. Bajo la piel del pecho colocaron una batería conectada a los electrodos. Fue una tensa espera hasta que recuperó la conciencia. Cuando despertó de la anestesia, vimos que no tenía espasmos. Eso fue incluso antes de que conectáramos el dispositivo. El hecho de que los tics hubieran cesado sugería que los electrodos estaban en el lugar adecuado. Esa zona del tálamo quedó paralizada simplemente por poner ese pequeño electrodo. La anulación de esa zona provocó el cese completo de sus tics. Era buena señal, pero a las pocas semanas, los espasmos volvieron. Otro. Ese ha sido un círculo. Steve regresó al hospital de Yale. Hoy te lo vamos a programar. Era hora de conectar el estimulador cerebral por primera vez. Los resultados
fueron increíbles. Inmediatamente, Steve experimentó una espectacular reducción del número de espasmos. Antes del estimulador solía tener unos 1000 tics al día. Ahora 200, 250, quizá 300. Sí, noto la diferencia. Nadie puede predecir si continuará mejorando. Pero por ahora se han reducido en un 80% y son menos violentos. Un día en esta semana tuve 47 o 57 en todo el día. Fue la primera vez en mi vida. Y si quiere recordar cómo era su vida antes del estimulador, solo tiene que desconectarlo. Amarillo es apagado. Por fin Steve tiene esperanzas. Este último ha dolido. Quizá pronto pueda llevar una vida relativamente normal, libre del síndrome de Tourette.